Ella es Rosana Bracho. Y ella es Geraldine Mota. Y esto es Neuro TV. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa neuroquirúrgico de confianza, Neuro TV. Y el día de hoy les traemos un tema bastante importante y es tu primer trauma raquimedular. Lo primero que debemos saber es que el traumatismo raquimedular se define como toda lesión traumática que pueda afectar una o todas las estructuras que componen la columna vertebral a cualquiera de sus niveles. Dicho esto, vamos a iniciar con los 5 pasos para manejar tu primer TRM en la guardia. Por supuesto, toda patología inicia con el interrogatorio, porque tenemos que entender cómo es el contexto de lo que está pasando. Si fue un impacto importante, si es un trauma de alto o de bajo impacto, cómo fue el hecho, cuántas personas están involucradas, todo esto ya lo vimos en nuestro capítulo de TEC, así que si no lo han visto, por favor, vayan a verlo, así que no vamos a ahondar mucho, pero es súper importante el interrogatorio en este tipo de casos, así como en cualquier patología. El segundo paso, pues, va a ser la evaluación inicial del paciente, que va a ser el examen físico con el cual vamos a determinar la parte motora y la parte sensitiva. Ya el examen neurológico, ya hablamos de esto, sabemos el diagnóstico neurológico inicial que debe tener todo paciente politraumatizado. Entonces, vamos con la parte motora. La parte motora simplemente vamos a evaluar mediante la escala que ya conocemos, que es la escala de Daniels, la fuerza muscular. Bueno, la escala de Daniels simplemente lo que me va a decir del 0 al 5 es cuando hay una ausencia de movimiento, cuando no hay movimiento, cuando hay una contracción que puede ser visible o palpable, cuando hay un movimiento discreto o leve que no vence ni resistencia ni gravedad, cuando hay un movimiento que puede vencer la gravedad, pero que no me va a vencer la resistencia, cuando hay un movimiento que me vence gravedad y una resistencia pero leve, y cuando hay un movimiento normal, es decir, que me vence tanto gravedad como mi resistencia normal. Eso es todo. El segundo ítem en el traumatismo raquimedular, que es súper importante, es la sensibilidad. Esta la vamos a estudiar a través de algo que se llama dermatomas, que es un poquito fastidioso, pero no tienes que aprendértelo como tal. Tú tienes que cargar en tu kit de guardia una tablita que ya te vamos a mostrar, donde vas a identificar cada uno de los niveles que vas a explorar. Lo primero que debemos saber es que a través de estos dermatomas vamos a poder identificar cuál es el nivel sensitivo, que es el nivel más caudal a donde se encuentra una sensibilidad normal. Este nivel nos va a dar dónde está la posible lesión y nos va a orientar a dónde tenemos que pedir los estudios para poder reconocer dónde podemos encontrar la alteración. Entonces, no es necesario que te aprendas exactamente cuál es el nivel, con tener esta tablita en tu kit y poder identificar dónde está el problema, vas a poder solicitar los estudios correspondientes y vas a tener una orientación, ¿verdad?, acorde al problema que puedas presentar. Ahora vamos con la parte del diagnóstico. Y en esto nos referimos a la parte de imagen que vamos a solicitar, ya sabiendo con el diagnóstico clínico qué segmento es el que nos interesa. Recordemos que inicialmente, después de saber el antecedente, el mecanismo de trauma y toda la historia del paciente, debemos hacer las proyecciones radiológicas en cuanto a cráneo y cervical, siempre para descartar que haya algo allí. Y las siguientes proyecciones, tanto dorsal como lumbar, van a depender de lo que encontremos después de haber hecho el examen físico neurológico respectivo. Después de tener nuestra sospecha radiológica, vamos a complementar con lo que es el estudio tomográfico y recuerden siempre, si hay déficit neurológico asociado, se debe pedir la resonancia magnética.
El estudio de elección, obviamente, para ver la radiografía cervical AP y lateral. En ella lo que tenemos que buscar es la identidad de los cuerpos vertebrales, que estén en una buena composición, un espacio adecuado entre cada uno de ellos. En el primer ejemplo vemos que están conservados, sin embargo hay una evidente rectificación cervical que se ve mucho en los accidentes de tránsito. También en la radiografía cervical tenemos que aprender a identificar 4 líneas importantes para saber si la radiografía está en óptimas condiciones. Lo primero es la línea vertebral anterior, que la vemos en color rojo, la línea vertebral posterior en color naranja, la línea espinolaminar en color verde y la línea espinal o de la apófisis espinosa en color rosado. Si estas líneas permanecen en una buena, valga la redundancia, alineación, nos dicen que los elementos están correctamente colocados y no hay desbalances en ningún tipo de los elementos, y podemos hablar de que es una radiografía que está ok y que no va a haber ningún tipo de problema. Si hay problemas o desviaciones de esta línea, entonces ahí tenemos que correr y pedir estudios y obviamente derivar al paciente lo más rápido posible. Una vez que tenemos ya nuestro diagnóstico presuntivo y, si es posible, nuestros estudios imagenológicos, vamos a hacer los exámenes complementarios y la referencia del paciente. Ahora es el momento de solicitar los exámenes complementarios y referir a nuestro paciente. En cuanto a los exámenes complementarios, recordemos que generalmente deberíamos tener por lo menos una hematología completa de nuestro paciente para descartar cualquier otra complicación. Y los estudios imagenológicos, en caso de que no los hayamos podido obtener, es importante que los solicitemos. Okay. Gracias. Y en cuanto a la referencia, debemos hacerlo con nuestro paciente siempre estable, inmovilizado, que es importantísimo. Nunca refieran al paciente con un posible traumatismo raquimedular o craneal o cervical sin inmovilizar. Y por último, no olviden enviarlo sin un diagnóstico presuntivo, tengamos o no un estudio imagenológico. Entonces, el diagnóstico presuntivo lo da la evaluación clínica y neurológica de nuestro paciente. Debemos sospechar de un nivel tanto motor como sensitivo y colocar nuestra impresión diagnóstica. Así es. Y bueno, ya tienes las herramientas necesarias para hacer un buen diagnóstico en tu traumatismo raquimedular. Qué bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy. No te pierdas nuestras próximas entregas todos los jueves por acá, por NeuroTV. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo muy grande. Bye.